Buenos días mis amigos, bienvenidos de nuevo, hoy con un nuevo video a pedido del público. Es algo que una amiga me ha pedido el favor que haga un video dándoles tips de cómo orar, tips para orar y hoy voy a hacer este video guiada por la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos hable a través de su palabra y que nos enseñe cómo orar, como en algún tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. También la palabra de Dios en el día de hoy nos va a enseñar cómo orar y a través de ella es que vamos a conocer esta hermosa verdad y esta importante verdad, porque la oración es una base fundamental de nosotros como cristianos. Y Jesús les enseñó a ellos en ese tiempo y todo quedó escrito para enseñarnos también a nosotros en este tiempo. Y esto fue lo que enseñó Jesús. Vamos a leer Mateo 6. A partir del 5, miremos lo que dijo nuestro amado Salvador en su palabra para que nosotros podamos entender esta verdad. Y dice así la palabra del Señor. Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues os oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos una oración muy completa, pero como dice Cristo, no usemos vanas repeticiones. Y eso aprendimos, el Padre Nuestro lo aprendimos y nos lo enseñaron toda la vida como eso, como algo que se repite, lo memorizamos y se repite y pensamos que esa es la oración, pero Cristo está enseñando algo mucho más grande y más profundo a través de este capítulo 6. Y es como, yo siempre les digo, es como un mapa. Los mapas siempre se dejan para poder encontrar un tesoro, para ir paso a paso hacia ese tesoro. Y no es diferente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mapa que nos lleva a profundizar y a encontrar los tesoros de Dios. Así que vamos a empezar a ver cuáles son estos pasos para encontrar ese tesoro. Y el primer paso son 9 pasos. Y el primer paso es, vamos a ir paso a paso, cada oración, cada renglón es un paso, son 9 pasos, yo lo he dividido en 9 pasos. Es algo mucho más profundo, como ya les dije, y lleva mucho más tiempo, es muy difícil, es un poco difícil y complicado resumir algo tan intenso en un solo video. Y con las niñas del discipulado vimos este estudio de la oración del Padre Nuestro y nos tomó aproximadamente entre 2 y 2 semanas y media, no estoy segura, pero es
algo tremendo, que a propósito, si están interesadas, pueden unirse a nosotros en los discipulados. Los vemos los lunes y los miércoles en línea. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al primer paso, que es: Padre nuestro que estás en los cielos. Para acercarnos a Dios en oración, nosotros debemos tener conciencia. Una de las cosas principales en la oración es la conciencia. ¿De qué tipo de conciencia les hablo? De ser conscientes, primero, de lo que somos y segundo, de quién es Dios. ¿Por qué? Porque el primer paso de esta oración dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Nosotros debemos llegar a la presencia de Dios conscientes y con la certeza de que somos hijos de Dios, porque por la palabra sabemos que no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino solo los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Dice Juan 1:12 que ahora nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, entonces ahora Dios nos da el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice: cuando reconocemos que hemos recibido el espíritu de adopción, como dice Romanos 8:15, entonces ya tenemos conciencia de que nos acercamos a Dios como nuestro Padre Celestial y no como un Señor desconocido como lo hacíamos antes. El segundo paso es: santificado sea tu nombre. Dice, debemos acercarnos a Él como dice el Salmo 100. El Salmo 100 dice que debemos entrar a su presencia. Lo voy a leer. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Entonces, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, como dice este salmo, entrar con alabanzas, entrar con acción de gracias, es decir, cuando nosotros entramos conscientes de que somos hijos de Dios, de que ahora Él nos dio ese derecho, ese privilegio, porque es un privilegio poder entrar a la presencia de Dios y que su santidad no nos pulverice. Es un gran privilegio, es un privilegio enorme, es el poder reconocer, llegar a la presencia de Dios y reconocer su hermosura, reconocer su grandeza, reconocer su bondad, reconocer todo aquello, toda esa misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Es eso, por eso les hablo de la conciencia. Si nosotros entramos conscientes a la presencia de Dios, de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, y tenemos conciencia de que si no fuera por su misericordia, si no fuera por la sangre de su Hijo sobre nosotros, limpiándonos, si no hubiéramos sido revestidos de Cristo, entonces la santidad de Dios nos aniquilaría inmediatamente, caeríamos muertos por causa del pecado. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer eso, podemos entrar delante de Dios, estar en su presencia, disfrutar esa maravillosa presencia y no morir a causa de su santidad. Entonces, ese es el segundo paso: santificado sea tu nombre. Bendecir el nombre de Dios, exaltarlo, reconocer su grandeza, reconocer su poderío, reconocer que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso es santificar su nombre y es el segundo paso después de llegar y reconocer: Padre mío, Padre santo, Padre hermoso. Ese es el segundo paso. El Salmo 22:3 dice que Dios es santo y que habita en las alabanzas de su pueblo. Nosotros fuimos creados por Él y para Él, para alabarle. Entonces, cuando nosotros llegamos con alabanzas, el Espíritu Santo se manifiesta, porque Él nos anhela celosamente, como dice Santiago 4:5. El paso 3 es: venga a nosotros tu reino. Lo que hace un rey es reinar sobre sus propiedades o posesiones. Nosotros ahora somos propiedad de Dios,
ya que la escritura nos dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Y miremos también lo que dice en 2 Corintios 5, el 14 y 15. 5, 14 y 15 dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ves? O sea, nosotros ahora ya no somos de nosotros, nosotros ahora fuimos comprados, nosotros ahora somos propiedad de Dios, y como les acabo de leer, un rey reina sobre sus propiedades y sus posesiones, y nosotros somos posesión de Dios, nosotros somos el tesoro de Dios. Así que el venga a nosotros tu reino, dice aquí, resumimos que cuando por medio del Espíritu Santo se hace en nosotros la voluntad de Dios y no la nuestra, entonces podemos decir que el reino de Dios está en nosotros, porque ya el Espíritu Santo es quien gobierna nuestras vidas. El decir, venga a nosotros tu reino, es cedernos por completo a Dios. Reconocer que nosotros somos solo vasijas y dejar que el Señor obre en nosotros conforme a su voluntad y no la nuestra. Cuando nosotros entendemos eso, que ya no somos de nosotros, entonces podemos disfrutar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos que es algo difícil y es algo complicado, pero es algo mucho más sencillo, porque es igual que la salvación. No hay que hacer nada, solo creer y cedernos al Señor, cedernos a Dios, y Él va a hacer todo en nosotros. Bueno, el paso 4 es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Isaías 6, 2, 3 nos deja ver cómo en el cielo se vive constantemente en adoración a Dios, y eso es lo que Dios ha deseado desde el principio de la creación, que el hombre pueda habitar eternamente en la presencia de Dios, haciendo su voluntad. En el capítulo 6 de Isaías, vamos a leerlo, habla de cuando Isaías vio la visión. Dice Isaías 6 del 2 al 3, dice así: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando habla aquí de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, vemos como en el cielo, en la presencia de Dios, hay adoración todo el tiempo, hay adoración constante, y eso es lo que Dios quiere, y para eso nosotros fuimos creados. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos en una adoración constante a Dios, que nosotros estemos, que todo lo que hagamos sea una adoración a Dios. Yo no hablo solo del cantar, yo no hablo solo del fruto de labios, yo no hablo solo del poder dar palmas y dar gloria al Señor, sino que les hablo de lo siguiente. Adoración no es solo cantar, sino rendir nuestra vida a Dios en obediencia. Proskuneo es el término griego que usó Cristo en Juan 4, 23 y 24. Los verdaderos adoradores, a los que se refiere la palabra, los vemos reflejados en Génesis 22, que es cuando Abraham rindió su vida en obediencia a Dios, cuando él le pidió que sacrificara a su hijo. Vemos que Abraham le dijo a sus criados, les digo: esperen aquí,
que yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Y ellos no llevaban en ningún momento ni un grupo de alabanzas, ni ellos iban con la intención de cantar, y aún así llevaban adoración en su corazón. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores que el Padre está buscando no son personas que canten bonito, no son personas que hablen bonito, sino personas que en su corazón, que tengan un corazón rendido en obediencia a Dios en absolutamente todo lo que hagamos. Esos son los verdaderos adoradores que el Padre está buscando hoy. Y eso se trata del punto 4. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que como en el cielo todo lo que se hace es la voluntad de Dios, en la tierra también y en cada uno de nosotros, todo lo que se hace sea la voluntad del Padre. El paso 5, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios, como dice su palabra, y que no debemos afanarnos por ninguna cosa material, como lo dice Filipenses 4:6. Cuando en nuestra oración diaria ponemos como petición el pan de cada día, debemos confiar que si Dios prometió, Él lo hará, como dice el Salmo 37:25. El pan de cada día, dánoslo hoy. No solo es el punto a incluir en la oración de pedirlo, sino de dar gracias, porque cuando nosotros damos gracias al Señor por el pan, aun cuando en nuestra mesa no hubiera comida, aun cuando en nuestra casa no hubiera comida, dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias. Y cuando nosotros damos gracias con un corazón confiado, un corazón que no está preocupado, eso es creer en el Señor, y Dios hará. Dios provee, Él es el Dios proveedor y Él no va a fallar. Entonces, este es un punto importante, el dar gracias en nuestra oración, en nuestra oración diaria por la provisión que el Señor trae a nuestros hogares, y orar para que el Señor provea a otras personas que están cerca, o a nuestra familia, o por personas que sabemos que tienen necesidad. El punto 6 dice: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6, 14 al 15, está la respuesta y las consecuencias de no perdonar, que es ahí mismo en donde acabamos de leer el Padre Nuestro. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando dice, ¿hasta cuántas? En Mateo 18, 21 al 22 nos dice hasta cuántas veces debemos perdonar al hermano. Y dice, cuando Pedro le pregunta al Señor, le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este 70 veces 7 es elevado a la 70 potencia. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Y es algo que cuando vamos a hacer la cuenta en una calculadora, la calculadora se vuelve loca y no da un resultado, porque lo que Dios estaba hablando era de perdonar a las personas sin ningún límite, de perdonar a las personas las veces que sean necesarias. Y cuando nosotros tenemos esto en cuenta, cuando nosotros, es muy difícil, con todos los que hablamos de esto de perdonar y olvidar, es muy difícil, pero es difícil hasta el punto en que tú estás mirando a la persona lo que te hizo, pero cuando tú cambias la mirada, enfocas la mirada en ti y en todo lo que Dios te ha perdonado, en todo lo que Dios ha hecho por ti, entonces ahí es donde ese panorama cambia, donde el Señor empieza a cambiar ese panorama, porque empiezas a decir, bueno, si yo he hecho todo esto, si yo soy así, si yo soy así, y el Señor me ha perdonado tanto, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Y el mismo Señor empieza a enseñarnos y a mostrarnos el por qué es bueno perdonar. Y una de las cosas que nos dice aquí
es que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y el no perdonar nos puede hacer perder la salvación. Esto es algo muy importante. Esto es una de las cosas que debemos ser muy conscientes. Y la misma palabra dice que si nuestro hermano, no dice que si tenemos algo contra nuestro hermano, dice que si cuando vamos a llevar nuestra ofrenda al altar recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejemos allí la ofrenda y vamos y nos pongamos a cuentas con nuestro hermano. Es tan importante el poder no solo estar bien, tener nuestro corazón en paz, sino saber que si nuestro hermano está incómodo con nosotros, poder ir y decirle, mira, si yo he hecho algo que te lastimó, perdóname. Si hay algo en que te he ofendido, perdóname. Hasta en eso tiene cuidado la palabra de enseñarnos por la importancia del perdonar. Es muy, muy importante el perdonar y el no ofendernos por todo lo que dicen, por todo lo que escuchamos, porque no solo Dios no nos va a perdonar, sino que eso va a dañar nuestras vidas. Y científicamente se habla de que, por ejemplo, de los cánceres más terribles que se causan en el ser humano es por causa de la amargura, de la falta de perdón, así que debemos cuidarnos mucho de eso. Bueno, el paso 7 dice, no nos dejes caer en tentación. Perdón que se me... Dice, no nos dejes caer en tentación. Dice, podemos caer en tentación de 3 formas diferentes. En la carne, Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice aquí concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenales, en especial deseos sexuales exacerbados o desordenado. Decían los teólogos morales que en el pecado existe siempre concupiscencia. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leerlo desde el 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es enemiga de Dios, y todas las cosas que sean de Dios, por eso es necesario sujetarnos a Dios y Él nos libra aún de nuestra propia carne. La otra forma en que podemos ser tentados es de forma espiritual. Una de las formas en que pecamos espiritualmente es cuando no tenemos fe o cuando nos dejamos llevar por pensamientos de incredulidad. Pueden leer Hebreos 11:6 y Marcos 9:24. No les voy a leer todas las citas porque se nos va a hacer un poco largo el video y todavía nos queda largo camino. Otra forma de pecar espiritualmente es blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31, Juan 7:20 y Lucas 11:15. Blasfemar contra el Espíritu Santo, una de las formas en que más se blasfema contra el Espíritu Santo es cuando algunas cosas de las que Dios hace en sus manifestaciones, principalmente la manifestación del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo, que sigue vigente aún para estos días, cuando decimos que no son obras del Espíritu Santo y las atribuimos a otras cosas. Eso es una forma en que blasfemamos contra el Espíritu Santo. Bueno, de pensamiento. Es otra forma que podemos ser tentados, 2 Corintios 10:5. Nosotros podemos pecar contra Dios
pensando cosas que van en contra de su palabra, o podemos pecar de pensamiento como pensar en otra persona con deseo o tener pensamientos de odio hacia las personas, Efesios 6:16. El pecado casi siempre empieza con un pensamiento al que damos muchas vueltas, lo albergamos en el corazón y luego lo llevamos a cabo. Le pedimos a Dios que nos ayude a no pecar, a que cuando seamos tentados podamos aprovechar toda la gracia que el Señor nos da, de poder aferrarnos de Él para no caer y ceder a la tentación. El paso 8 es líbranos del mal. Debemos incluir en nuestra oración diaria la petición a Dios de que nos libre del mal, ya que cuando hablamos del mal no se trata solo de una fuerza espiritual o energía negativa, sino del mal en persona. En las Sagradas Escrituras se le conoce como el tentador en Mateo 4:3, el maligno en Primera de Juan 5:18, el acusador, Apocalipsis 12:10, homicida y padre de mentiras, Juan 8:44, adversario, Primera de Pedro 5:8, el devorador, Malaquías 3:11. 9. El paso 9 dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando decimos que tuyo es el reino, estamos reconociendo la soberanía de Dios, es decir, que Él gobierna sobre toda su creación, que nada ocurre sin que sea la voluntad de Dios. Él es el Dios todopoderoso, es decir, que todo el poder es de Él y también es el único merecedor de gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios celoso, Isaías 42:8. Cuando decimos amén, esta palabra significa así sea. Así que cuando decimos amén, afirmamos que estamos de acuerdo con todo lo dicho. Y como les digo, o les voy a decir, no sé si lo dije al principio, pero lo voy a decir. La oración siempre debe ir dirigida al Padre. Y todo lo dicho, toda la oración que hagamos, la finalizamos diciendo en el nombre de Jesús, porque Cristo mismo dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que siempre, siempre, toda petición, toda oración, toda alabanza, todo va al Padre. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús, porque nosotros ahora venimos delante de Dios en nombre de Cristo, revestidos de Cristo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, Él no nos ve a nosotros como tal, como somos o como éramos, sino que ahora ve la sangre de Cristo. Ahora nos ve a través de esa sangre, nos ve puros y limpios a través de esa sangre. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Estos son los pasos a seguir en una oración, son los pasos básicos a seguir en una oración. Ahora, la pregunta de mi amiga es tips para aprender a orar, tips para cómo empezar una oración. Bueno, yo personalmente debo reconocer que no sé orar, yo no sé cómo orar. Cuando ella me hizo esta petición de este video, yo recordé mucho cuando mis inicios, cuando yo empecé con el Señor, cuando Él empezó a atraerme y a atraerme a Él con ese amor. Yo recuerdo, si mi hermanita ve este video se va a reír de esto cuando se acuerde. Nosotros vivíamos en una casa donde las habitaciones no tenían puertas, pero nosotros nunca aprendimos a orar, siempre como es la costumbre, nos enseñaron a repetir estas oraciones, como les dije, el Padre Nuestro, a repetirlo simplemente como loritos y sin saber qué significa o sin saber qué es o para qué se hace o qué se dice o cómo se usa. Bueno, pues cuando se empieza es bien difícil porque yo no sabía orar. Ahora tampoco sé, pero en ese tiempo menos. Y como no habían puertas, nos turnábamos el baño para orar en la noche.
Entonces yo recuerdo que cuando era mi turno yo iba al baño y me arrodillaba y ponía mi cabeza contra el piso y lo único que hacía, yo no decía nada, pero lo único que hacía era como activar todos mis sentidos. Yo cerraba mis ojos y activaba mi oído y esperaba que el Señor llegara. Eso era todo lo que yo hacía y podía estar ahí una hora esperando a que el Señor llegara. Y yo nunca decía nada porque no sabía qué decir, pero mi corazón estaba pendiente en qué momento y como además veía cómo el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en otras personas, como decían que sentían su presencia, yo solo iba y me arrodillaba, ponía mi cabeza en el piso y esperaba que Él llegara. Esperaba encontrarlo, esperaba escucharlo, esperaba sentirlo. Y así fue durante muchos meses. Yo no decía una palabra, pero lo buscaba. Y la palabra de Dios dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo su corazón. Y eso fue lo que yo hice. Yo simplemente dispuse mi corazón porque no sabía más. Y el Señor en su inmensa misericordia, Él empezó a poner las palabras en mí. A medida que nosotros empezamos a leer la Biblia, miren, esto es muy importante, la oración no puede ir despegada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la oración no es un monólogo, la oración no es algo donde yo voy y me siento, no es como el muro de los lamentos donde yo voy y digo toda mi retahíla y me paro y me voy. No, la oración es una conversación, lo que les decía al principio. En la oración es muy importante la conciencia, no solo la conciencia de que ahora somos hijos de Dios, sino la conciencia de que el Espíritu Santo es una persona que está ahí. El Espíritu Santo siempre está porque la palabra de Dios dice que Él viene a morar en nosotros. Así que Él está todo el tiempo. Él nos está viendo todo el tiempo. Él nos está hablando todo el tiempo. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque no somos conscientes que Él está. Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia de que el Espíritu Santo está y que nos está escuchando, entonces sabemos que si nos escucha también nos habla. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, el Señor nos habla a nosotros. Dios nos habla a nosotros. Dios nos da la respuesta o Dios nos da la guía a través de su palabra. Hay muchas formas en que Dios nos habla, pero si estamos empezando, si estamos aprendiendo, la forma más segura y la profecía más segura es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, ten siempre la conciencia de que el Espíritu Santo es una persona, es más real que tú y que yo, y Él no solo está esperando que tú le cuentes todo, sino que Él está esperando que tú le escuches. Entonces, un error que cometemos mucho al principio, tal vez, es que vamos, nos arrodillamos, oramos, estamos una hora diciéndole y hablándole y hablándole y hablándole al Señor, y nos paramos y nos vamos y el Espíritu Santo se queda como, ya cuando nos va a hablar, nosotros nos paramos y nos vamos como quien dice, yo ya dije lo mío, no tengo nada más que decir y me voy. Así que es muy importante la conciencia de que el Espíritu Santo es una persona. Miren, esto es tan importante porque yo estoy segura completamente que si el Señor abriera nuestros ojos, si el Señor nos permitiera verle, cuando Él está a nuestro lado, yo estoy segura 100% de que caeríamos rendidos a los pies, caeríamos en el piso como dijo Isaías, soy muerto porque siendo yo un hombre impuro de labios ha visto al Señor. Es decir, si nosotros tuviéramos esa oportunidad de verlo con nuestros ojos físicos, yo estoy segura que lo mínimo que haríamos sería inclinar nuestra cabeza al piso, sería arrodillarnos y cerrar nuestros ojos y por el temor reverente de ver la persona del Espíritu Santo.
Pero como no lo vemos con nuestros ojos físicos, entonces pensamos que no está o que no es importante tener reverencia delante del Señor. La reverencia debe ser la misma porque Dios está. El que nosotros no lo veamos no significa que el Espíritu Santo de Dios no esté. Él está y merece la misma reverencia, aun cuando lo veamos o no lo veamos. Entonces es importante eso, la conciencia en la oración. Una de las preguntas que mi amiga me hace es tips de cómo empezar cada oración. Lo más importante para empezar una oración es como nos enseña el Padre Nuestro, es acercarnos a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre, que es una conversación que vamos a tener con Él, que es como la persona, por poner un ejemplo, como que mi papá aquí en la tierra, yo me voy a acercar a Él, yo siempre me voy a acercar con respeto, con amor y voy a tener una conversación con Él. Es lo mismo con Dios. Con Dios no es diferente. Acercarnos a Él como nuestro Padre, decirle lo hermoso que es, decirle cuánto disfrutamos de su presencia, todo lo que esté en nuestro corazón. Siempre buscar en nuestro corazón porque nosotros no sabemos cómo orar. La palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, porque Él es el que sabe cómo pedir conforme a la palabra de Dios. Otra cosa muy importante es leer la palabra de Dios, leer mucho, mucho todos los días, tener un tiempo para leerla, para escucharla. Si tienes un trabajo en el que puedas escuchar, escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que tenemos que decir. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no nos puede recordar nada, porque es la palabra lo que el Espíritu Santo nos va a traer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, conscientes de que Él está y abrimos nuestro corazón, le presentamos nuestra necesidad, primero nuestra necesidad espiritual, porque nosotros siempre nos presentamos delante de Dios diciendo, Señor, limpia el pecado de esta persona, Señor, mira lo que hace esta persona, pero pocas veces abrimos nuestro corazón delante de Dios y decirle, Señor, mira lo que yo soy. Padre, yo reconozco esto que yo soy, yo te necesito más, yo necesito menguar y que tú crezcas. Y cuando nosotros nos sentamos a hablar con Él, cuando nosotros nos sentamos a reconocer todas las debilidades que tenemos y a pedirle al Señor que seamos transformados, Él va obrando en nosotros y también empieza a traer a nuestro corazón todo aquello por lo cual orar. Entonces, el tip más importante que yo puedo darles para orar es que cedan su corazón completamente al Espíritu Santo, que cedan su corazón por completo al Señor. Ahora, que podemos llevar una lista de una oración, está bien, llevar una lista, digamos, primero alabanza, primero adoración, luego las peticiones, pero no en sí llevar un escrito de la oración va a ser así, porque nosotros no oramos para que la gente nos vea, nosotros no oramos para que se escuche bonito. Nosotros somos vasijas que necesitan ser limpiadas constantemente, ser conscientes constantemente de que eso somos barro y de que necesitamos ser llenadas por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar de acuerdo a la necesidad. Porque si nosotros escribimos oraciones de cómo este día vamos a orar o de cómo el otro día vamos a orar, estamos excluyendo al Espíritu Santo. Así que el tip más importante que te voy a dar en este día es cede tu corazón y tu ser por completo al Espíritu Santo para que sea Él clamando a través de ti, porque es el Espíritu Santo quien clama por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Es el Espíritu Santo que sabe
en una reunión de 1000 personas o de miles de personas, sabe qué necesidad tiene cada corazón y es Él el que en una oración de tan solo 5 o 10 minutos puede clamar al Padre por la necesidad de miles de personas. Así que esa es mi recomendación, si me lo permiten decir así, para el día de hoy. Que cedan su corazón por completo al Espíritu Santo, porque nosotros como seres humanos nunca vamos a saber cómo orar. Es el Espíritu Santo de Dios quien sabe las necesidades, es el Espíritu Santo de Dios quien sabe qué es lo que Él también quiere y es Él el que nos guía. Así que lo importante de la oración es que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Ahora, esta petición de mi amiga es por las oraciones que tiene que hacer en su iglesia. Así que esta recomendación es muy importante. A orar sí se aprende, pero a orar no se aprende de escuchar a otras personas. A orar se aprende en la presencia de Dios. Es como cuando nosotros aprendemos a montar patines o aprendemos a montar bicicleta. Cuando entre nosotros más practicamos, más diestros nos vamos a volver, más expertos en la materia. Entonces, entre nosotros más intimidad tenemos con el Espíritu Santo, vamos a aprender más a escuchar su voz, vamos a aprender a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo y vamos a aprender ya que lo que viene a nuestro corazón no es nuestro, sino que es el Espíritu Santo hablándonos. Y también dice la palabra de Dios que Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces, cuando nosotros vamos al secreto, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros hacemos vigilias, cuando nosotros hacemos todo este tipo de cosas para poder someter nuestra carne y poder cedernos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y como dice, nos recompensará. Nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces, si tú pasas tiempo en intimidad con el Espíritu Santo, Él te va a recompensar en público y en público te va a traer todo lo que debas hacer, todo lo que debas hablar, Él te va a guiar. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Yo sé que muchas veces quisiéramos, como muchas personas, vemos personas que tienen vidas que son tan intensas con el Señor, que se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Vemos personas tan llenas del Espíritu Santo y quisiéramos que nos dijeran cómo hacen. Bueno, el secreto está en el secreto. No hay otra forma. No hay un camino rápido para llegar a esa práctica. No hay un camino que yo te diga, vete por aquí que por ahí vas a llegar más rápido. No, el único camino es intimidad, es tiempo con el Señor, es poner a Dios por encima de todo, es poner a Dios antes que a nada, es dejar los ídolos. Pensamos que los ídolos son los muñecos solamente, pero los ídolos es todo aquello que toma nuestro primer lugar. En todo, en nuestros pensamientos, en todo. Todo ídolo es todo aquello que se antepone al tiempo con Dios. Nuestro tiempo debe ser prioridad, oremos todo el tiempo. El orar no significa todo el tiempo estar arrodillados, el orar, ese tiempo de intimidad es importante, pero la palabra de Dios dice que oremos en todo tiempo y una forma de orar en todo tiempo es que nuestro corazón esté consciente de que el Espíritu Santo va con nosotros. Nosotros no dejamos al Espíritu Santo en la iglesia el domingo. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, está 24/7. Entonces, esa conciencia de saber quién es Él y qué es la oración. La oración es una conversación de nosotros con nuestro Padre que tanto nos ama.
Cuando nosotros entendamos eso, entonces Él va a empezar a obrar a través de nosotros en público de acuerdo a las necesidades que cada persona tenga. Yo espero con todo mi corazón que el Señor haya hablado a tu vida a través de este mensaje. Espero con todo mi corazón que a partir de este día Él te atraiga cada vez más hacia Él, porque no hay nada más hermoso que poder estar en su presencia, no hay nada más grande que poder escuchar su voz, no hay nada que pueda igualarse a poder ser guiados por Él y escuchar su voz atentamente y que no quede duda de que fue Él quien nos habló. Así que yo te animo a que vayas más al secreto, a que apartes tu tiempo para Él, a que permitas que sea Él glorificándose y a que entendamos eso, que nosotros no hacemos las cosas para que nos vean o para que se escuche bonito. Nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios y como Dios las quiere, porque va a haber ocasiones en que van a haber oraciones fuertes y tal vez por temor no vamos a hablar, pero hay que orar como el Espíritu Santo de Dios quiere, porque Él es el que conoce la necesidad de cada persona y solo Él puede transformar las cosas. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene con su Espíritu Santo y como siempre, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo, que es lo más hermoso que puede, cómo podemos empezar nuestra vida con el Espíritu Santo, con su bautismo, que es un encuentro personal con Él, es un encuentro que lo cambia todo. Que Dios te bendiga, un abrazo muy grande.